Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en esta Identidad desde Uruguay con Hilda Katz, una autora y una psicoanalista que ya ha estado en los micrófonos de Radio Sefarad anteriormente y que ahora regresa para hablarles de la publicación de otro de sus libros, de un libro que precisamente hace honor a la obra de Marcelo Viñar. ¿Qué tal, Hilda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy contenta por esta invitación y muy contenta por estar nuevamente con ustedes y aparte en Uruguay, ¿no? Porque Marcelo Viñar fue un pionero uruguayo del psicoanálisis latinoamericano y que incluso traspasó las fronteras porque en su exilio vivió en París y trabajó también en París. O sea, que es un representante muy importante, digamos, de la comunidad psicoanalítica y, por qué no, también de la comunidad psicoanalítica uruguaya. Bueno, pues gracias por contestarnos a esta llamada de Radio Sefarad y por compartir la publicación de este libro sobre Marcelo, que, bueno, una larga trayectoria, falleció el año pasado, desgraciadamente. Tenemos notas de pésame a lo largo de muchas asociaciones psicoanalíticas, tanto de Argentina como de otros países como México. Y bueno, en este programa le hacemos también un homenaje a través de su libro, Hilda, que se ha publicado recientemente y que, bueno, le invitamos a que presente a los autores y a todos los oyentes también de Radio Sefarad aquí en este programa. Sí. Ante todo quiero también agradecer a Ediciones Ricardo Vergara porque fue el que se encargó, digamos, de por supuesto, de la comercialización del libro, que lo pueden encontrar, yo les mandé datos, pero que me encargó hacerlo, ¿no? Es decir, había fallecido Marcelo Viñar, una figura tan importante y que figura también como prologuista en 8 de mis libros. Con lo cual yo tenía mucha relación con Marcelo, he supervisado con él, hemos compartido, lo he invitado a jornadas acá, por supuesto que yo hice en la Argentina, jornadas de niños y adolescentes, jornadas del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, siempre estuvo presente prácticamente en todo lo que yo organizaba y hacía. Y siempre, por supuesto, le estuve muy agradecida porque fue, por sobre todas las cosas, un psicoanalista implicado, ¿no? Implicado. Y él tenía justamente uno de sus libros, que se llama Fracturas de la Memoria, y que dice, para no declinar ni la verdad ni la memoria. Yo creo que tomo esa frase y con el libro trato de ponerla en práctica para no declinar ni la verdad ni la memoria de un maestro como fue Marcelo Viñar. Es decir, hablar de él, que sigue tan presente en todos, realmente conmueve y nos enfrenta a la experiencia de su ausencia, su falta, su abrazo amigo, su mirada profunda donde nos albergaba en nuestro camino, no siempre de llanura, de la formación como psicoanalistas, pero sobre todo como seres humanos, como yo les transmito a su vez a mis alumnos. Uno de los objetivos de homenajearlo es porque, digamos, y que tiene tanta actualidad, porque él siempre nos invitaba a sostener el coraje de pensar en épocas que se le teme a pensar por uno mismo, de no saturar el campo analítico y sostener creativamente la ignorancia, ¿no? Es decir, enceguecerse para ver más allá de las fuerzas de las evidencias de una época como la que vivimos, entre muchas otras cosas, caracterizada por la futilidad de los vínculos, la superficialidad y la inmediatez de las respuestas, ¿no? Viñar siempre nos decía que para que haya un psicoanálisis no basta que haya un analista y un paciente, sino que es necesario que haya un analista, un paciente y el colega del primero, que te sostiene, que te apoya, y que también puede ser un grupo. Apuntaba mucho a la grupalidad,
como decisiva para sostener nuestro quehacer analítico, que en la soledad absoluta sería muy difícil, ¿no? Es decir, siempre tuvo muy presente lo que Freud también sostuvo en psicoanálisis, psicología de las masas y psicoanálisis del yo, y análisis del yo, que dice que la psicología individual y la social son la misma cosa, ¿no? O sea, que de alguna manera podemos decir que preferentemente todos los vínculos que han sido indagados hay que verlos también con el derecho a reclamar que se los considere fenómenos sociales, ¿no? Por eso mismo yo cito en el epígrafe del libro a su entrañable amigo Daniel Gil, que es otra personalidad muy importante de la cultura en Uruguay, y a su constante preocupación por la humanidad toda, ¿no? De Daniel Gil lo cito porque Daniel Gil no pudo participar en esta especie de presentación homenaje que fue Marcelo por la cercanía que tenía con él, pero tomo una frase de él muy representativa que dice, y que Marcelo lo nombra en sus libros, y que dice: hemos aprendido a volar más que las aves, a navegar más que los peces, pero no hemos aprendido a convivir en paz, sin lastimarnos o destruirnos mutuamente. Así que gracias, Daniel Gil, por la actualidad que tiene esta frase y por cómo siempre la mencionaba Marcelo, ¿no? Marcelo, entre muchas otras cosas, estoy atendiendo un poco a los tiempos que tenemos, ¿verdad? Sí. Pero siempre nos convocaba a ser nosotros mismos y no solo a tener un bagaje de teorías, un diagnóstico, un pronóstico. Es decir, siempre tener en cuenta esa interacción permanente con el entorno, lo social y sus arbitrajes, ¿no? Partiendo de que la construcción que realiza el analista del pasado y del presente desde esa perspectiva, lo que tiende a lograr es transformar analizando en el historiador de su propia vida y en el creador de su propio mundo, ¿no? Es decir, destacaba siempre la importancia, como siempre nos decía, ¿no? Ante la modernidad líquida, el vértigo civilizatorio como el que atravesamos, la importancia de que le daba a la diversidad de perspectivas, a la elasticidad en el analista, a la comprensión de vértices de observación diferentes, heterogéneos, condenando lo uniforme y destacando especialmente cómo lo social, lo sociopolítico, influyen en nuestro quehacer. Y yo también enfatizo que en una época de fanatismos desatados, de dogmatismos ciegos, este pensamiento de la elasticidad, de la creatividad y de la apertura nos tiene que guiar y realmente ser de alguna forma una especie de luz en la oscuridad del camino en que nos encontramos, ¿no? Hilda, y ante estos retos que se nos plantean en este mundo contemporáneo, ¿qué podemos encontrar en este libro para seguir las claves de Marcelo y cómo enfrentar el psicoanálisis ante los retos de esta sociedad actual? Claro, él siempre nos remitía a cómo nos cambia un mundo que cambia, ¿no? E incluso esa frase de él que está en un libro y que no se la aceptaron como frase principal, un libro sobre adolescencia, me la cedió para un grupo de investigación que tengo, cómo nos cambia un mundo que cambia, ¿no? Y entonces, desde ahí él nos invitaba a ser interlocutor y testigo de nuestra época, para devolverle al psiquismo la espesura perdida en estos tiempos de urgencias, de cambios cualitativos vertiginosos, poder sostener un tiempo reflexivo, como él decía, donde se va sedimentando la experiencia en sucesivas capas, imbuidas de tiempo, de espera
y cuando uno habla de espera y de tiempo, ¿por qué no de esperanza? ¿No? Pero es difícil, ¿verdad? Porque justamente el poder hacer una pausa, el libro invita a poder hacer una pausa, a preguntarse, a interrogarse frente a la presión de los eventos fanáticos que arrasan con lo inesperado y que demandan un pasaje al acto, un hacelo ya, un just do it, y que realmente lleva, como vemos, a multitudes, a la acción irreflexiva y a la palabra vacía de contenido, a la palabra no usada para la vinculación, sino para el odio. O sea, poder restablecer el espesor del psiquismo, ahí donde la descarga catártica lo único que busca es eyectarlo, ¿no? Asediados por los tiempos de exigencias, por lo inmediato, donde no hay afecto, no hay emoción, los vínculos son acosados por lo superfluo, pero aún peor, por lo dogmático y por mandatos biopolíticos que desconocemos y que se organizan de tal manera de tener grupos marioneta a su servicio y a sus intereses y a sus fines espurios, ¿no? Es decir, él remarcaba con énfasis que el trabajo de subjetivación, el trabajo de, algunos dicen subjetivación, otros subjetivización, es una lucha constante, ser uno mismo, entre el lugar asignado y el lugar asumido, frase que subrayaba con su habitual vehemencia. Y en la actualidad nos encontramos, ¿no?, con grupos marginales o no marginales que no se encuentran inscritos en un legado de transmisión, en un legado de solidaridad, de amor, de sentido, y que buscan desesperadamente embanderarse con lo que sea para poder tapar los tremendos vacíos y agujeros internos de una época donde faltó la transmisión de sentido, la transmisión de identidad, de identificaciones estructurantes, la transmisión de amor estructurante. En una época donde faltó también la transmisión de tiempo para la crianza, porque todos somos parte de una cadena donde recibimos el tiempo de los otros y nosotros también donamos nuestro tiempo para los que vienen. Bueno, lamentablemente esa cadena está interrumpida, está cortada abruptamente y seguramente al servicio de una sociedad que prefiere cubrir los vacíos con droga, psicotrópicos, ludopatía, anoresias, bulimias, distintos tipos de adicciones que son mucho más rentables económicamente que un individuo que pueda pensar por sí mismo, discriminarse, tener sus propios pensamientos y tener sus propias ideas, ¿no? O sea que justamente el rigor, decía, esta es una frase de Marcelo, el rigor del pensamiento crítico es la única vacuna o antídoto para que la ciencia no sea el disfraz actual de la religión. Y que lamentablemente lo estamos viendo. La falta de pensamiento crítico, la falta de pensamiento propio, la falta de la pausa necesaria para pensar, la pausa para reflexionar, ¿verdad? Por eso pienso que es un autor que hay que leer y volverlo a leer, ¿no?
Pues con este libro, Hilda Katz, invitamos a todos los oyentes de Radio Sefarad a recorrer ese pensamiento que precisamente Marcelo Viñar ensalza, y que en esta compilación que se publicaba recientemente todos ustedes también tendrán oportunidad de acercarse a todas estas cuestiones que Hilda nos está comentando en esta llamada en Identidades de Uruguay, que se termina debido a este tiempo limitado que tenemos. Te agradecemos, Hilda, acercarte a los oyentes de Radio Sefarad para presentar este libro. Pero no quiero que termine sin un poema que le escribí a Marcelo, muy cortito. Adelante. Marcelo, te recuerdo con tu andar cansino, tus silencios elocuentes, tu mirada de infinito, escrutando el horizonte, tus palabras puente, tus palabras trama, Ucrania de tus ancestros judíos, Uruguay de tus pasiones, Latinoamérica de tus fervores, tu mesa con un libro, un lápiz y un papel, dibujando la esperanza de un futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Hilda Katz, una vez más por estar con los oyentes de Radio Sefarad en este espacio que les invitamos a recorrer a través de las etiquetas para conocer otros colaboradores y otras colaboradoras que han participado en él. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias.